Vamos a ponernos de pie un ratito. Yo leo el versículo 1 y todos nos vamos así leyendo uno hasta terminar en el versículo número 15. Dice la palabra de Dios así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Todos juntos: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Señor, bendiga su palabra en esta noche. Señor, tome control, Espíritu Santo, de este tiempo. Usted es sabio, usted es Dios, usted sabe mejor que nadie en nuestra manera de vivir. Señor, por favor, hable en nuestro corazón, usando su palabra, exhortándonos, redarguyéndonos, Señor, retándonos a vivir una vida diferente a la que vivimos. Señor, ayúdenos a entender que cuando usted nos confronta con nuestro pecado, es por nuestro bien, Señor. Es porque usted quiere para usted un pueblo celoso, santo de buenas obras. Señor, ayúdenos a mirar el pecado como usted lo mira, como algo aborrecible, algo que no es correcto, Señor, algo que estorba nuestra vida para recibir bendiciones de parte suya. Señor, por favor, quédese entre nosotros, sea el predicador, use esta boca solamente, Señor, y que usted, Señor, Espíritu Santo, reciba la honra y la gloria de cada decisión que se tomen en esta noche. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. ¿Qué es confrontar? Es atestiguar con pruebas un delito grave o común. Presentar un cargo de violación a las leyes con suficientes pruebas. Eso es confrontar. Ahora, Dios tiene suficientes pruebas contra nosotros, hermano. Usted y yo no podemos decir que Dios no sabe cómo vivimos, porque Él lo sabe. Usted y yo no podemos decir que Dios nos está inventando pruebas, porque Él sabe dónde andamos y qué es lo que andamos haciendo. Él sabe nuestros pensamientos, si son correctos o son impuros. Él sabe si nuestros deseos son
son hacer lo recto o son nuestros deseos hacer la maldad. No podemos escondernos de medio mundo, hermano. Podemos escondernos del pastor Arturo Javier Muñoz Núñez, pero no podemos escondernos de Dios. Podemos escondernos del hermano Oscar, de cualquier hermano de esta iglesia, pero no podemos escondernos de Dios, hermano. Eso téngalo bien claro. Cuando usted y yo pecamos, estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. No podemos decir y jactarnos de que nadie nos vio, porque Dios nos estuvo viendo. Cuando alguien está haciendo y pensando, maquinando cosas perversas, Dios ya sabe lo que está pensando. No podemos nosotros, los predicadores, discúlpenos, los que predicamos la verdad de la palabra de Dios, no podemos de ninguna manera, aunque nos duela a nosotros mismos, no podemos dejar de decir la verdad, aunque la verdad nos duela a nosotros mismos, pero tenemos que decir la verdad porque Dios es verdad, porque Dios nos ama, porque Dios ama a su pueblo, porque Dios quiere la bendición sobre su pueblo, pero de ninguna manera Dios tolera el pecado que hay entre su pueblo. Eso me hace recordar, no vamos a ir porque no quiero tomar mucho tiempo, pero recuerdo cuando Israel pasó el Mar Rojo y luego pasó el río Jordán y venció a Jericó, y Israel estaba bien contento. Dios le dijo: cuando entren, maten a todo, acaben con todo, nadie tomó el anatema, y un hombre y una familia tomaron el anatema, Acán, y lo escondieron en su tienda. Y después que en el libro de Josué, luego busque esa historia, léala. Y después fueron contra un pueblo pequeño, Jai, y fueron a Jai y mandaron poquitos soldados y los echaron en corrida. Mandó otro grupo y los echaron en corrida. Mandó otro grupo y los echaron en corrida. Y Josué dijo: ¿cómo es posible, Dios? Tú dijiste que nos ibas a dar toda esta tierra para nosotros, tú prometiste. Y Josué estaba postrado en tierra, y Dios le dice: ¿qué estás haciendo, Josué? Levántate, Israel ha pecado. Y no fue todo Israel, fue una familia que pecó. Pero Dios de ninguna manera tolera el pecado que alguien en medio de su pueblo comete, y Dios no lo pasa por desapercibido, hermano. Discúlpeme, pero tengo que decir la verdad tal y como es. El pecado, hermano, hace que la bendición de Dios se aparte. Dice el versículo 1 y versículo 2 de ahí de Amós capítulo 3: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. El profeta Amós, Dios lo sacó de recoger fruto silvestre, y le dijo: ve y predícale a Israel. Un profeta menor, un profeta que a lo mejor no hizo tanto como los profetas mayores, pero Amós cumplió su ministerio. Él fue y le declaró a Israel lo que estaba haciendo mal. Y hermano, el deber de Dios, porque nos ama, tiene el deber de decirnos la verdad. Cuando usted va al médico y se siente muy mal, se siente terrible. Ahorita estaba hablando con la hermana Agar de cómo se sentía. Hermana, estoy orando por su salud. Dice: hermano, estoy mal. Y dije: estoy yendo a los médicos y uno me dice esto, me hacen estudios y me dice: no, estás bien y tómate el tratamiento. Dice: pero yo me siento mal y mal. Le dije: hermana, vaya con tal hermano. Con el hermano no, eso te lo iguala. Él no le va a echar mentiras. Porque hay médicos que lucran con la enfermedad de los seres humanos, y hay médicos que son honestos, que están para servir a la gente y decirles la verdad.
Así como hay predicadores que solapan el pecado para tener multitudes de personas en sus iglesias, pero nunca les dicen la verdad. Porque si les predican la verdad, se le va la gente de la iglesia. Yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Bautista Montebrón y en mi colonia andaba visitando, y andaba un seminarista ahí y veía cómo juntábamos niños. Dice: oiga, ¿cómo le hace usted para juntar tantos niños? Yo, por más que me esfuerzo, no. Dice: soy seminarista del Seminario Teológico Católico Romano. Le dije: ajá, qué bien. Le dije: ¿usted sabe la verdad? ¿Usted sabe que Cristo murió en la cruz? Dijo: sí. ¿Usted sabe que Cristo puede perdonar pecados? Sí. ¿Usted sabe que la salvación solamente depende de Cristo? Sí. Predique la verdad y usted va a tener gente. Dijo: no puedo hacerlo, porque si predico la verdad, me echan de la iglesia católica. La verdad es la que hace la diferencia entre la mentira del diablo y lo recto de Dios. Hermano, Dios tiene contra su pueblo lo que Él aborrece de su pueblo, es el pecado. Dice en el versículo 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. No hay de otra, hermano, no hay escapatoria. Tarde que temprano, el pecado que usted y yo practiquemos nos va a pasar factura. Tarde que temprano el pecado nos va a alcanzar. Tarde que temprano el pecado nos va a alejar de Dios, hermano. Usted va a estar su cuerpo ahí sentado, pero su alma, su espíritu, su pensamiento va a estar en el pecado. No va a estar concentrado, escuchando y deseando y rogando: Dios, cambia mi vida, cambia mi vida. Usted se va a hacer insensible a la palabra de Dios por el pecado que usted está viviendo. No voy a decir en qué país, ni voy a decir el nombre de ese predicador, pero allá en Sudamérica, un predicador llegó a ese país y empezó a predicar y empezó a juntar gente y empezó a tener éxito, y Dios le empezó a dar un buen grupo de personas y empezó a crecer la iglesia. Y 3 años después descubrieron que tenía 2 mujeres. Cuando descubrieron que tenía 2 mujeres, él huyó del país y jamás volvió a ese país. Él pensaba que nunca nadie se iba a dar cuenta de lo que él estaba haciendo, pero un día su pecado lo alcanzó. Hermano, no podemos escondernos a lo malo que hacemos ante los ojos de Dios, hermano. Hermano, no solape, no consienta su pecado, aborrezca su pecado. Aléjese de su pecado, hermano. Renuncie a su pecado. Mire, Cristo nos salvó. Vaya a 1 de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Si lo encuentra, qué bueno. Si no, abra la Biblia donde usted lo encuentre y yo lo leo. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermano, aquí Pedro exhorta a los cristianos: hermano, Cristo padeció por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario,
para que nosotros ya no sigamos viviendo apapachando nuestro maldito pecado. Hermano, Dios nos salvó, nos perdonó, nos purificó, nos santificó, nos justificó, pero no para volvernos a revolcar en el lodo de pecado. Si usted es nuevo creyente, usted tiene la salvación por la gracia de Cristo Jesús, porque Él llevó sus pecados sobre su cuerpo en el madero, en la cruz del Calvario. Cuando el Padre, cuando Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque Dios, su Padre, le dio la espalda a Cristo, vio su cuerpo lleno de maldad, de impurezas, de pecado, de toda suciedad, de toda inmundicia. Le dio la espalda y Él sintió los rigores del castigo que Él estaba sufriendo en esa cruz. Pero ¿sabe por qué lo soportó? Para que usted y yo ya no vivamos en el pecado. Para eso, hermano. Por eso usted y yo deberíamos de aborrecer el pecado. Primera de Juan 3, ahí está enseguida, de Pedro. Si encontró Pedro, ya no va a batallar para encontrar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Lea el 6 conmigo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado ¿es de quién? ¿Por qué, hermano? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, ¿para qué nos salvó Cristo? Para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Si usted se baña, si usted se echa un baño con agua sabrosa y tiene todo su jabón y su champú y todos los ingredientes que usted usa para limpiar su cuerpo en la regadera, usted se baña para oler limpio. Usted no se baña para luego de salir de bañarse irse a revolcar en el lodo. ¿Verdad que no hay eso? La pregunta es: si Cristo ya limpió su alma de todo pecado, ¿por qué usted se sigue revolcando en el lodo de pecado? Dios nos dice qué está pasando aquí. A través del profeta Amós le dice a Israel: ¿qué está pasando aquí? Yo los saqué de Egipto, del mundo, porque no son de este mundo. Ya no son de este mundo, son del reino celestial. Son mis hijos. ¿Qué tienen ustedes que andar haciendo tratos con el mundo? ¿Qué tienen que andar haciendo con el mundo? Entonces, hermano, la primera cosa que Dios nos confronta con el pecado es para recordarnos que Él nos salvó, que Él hizo algo por nosotros que nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos cambiar. Cristo que nos cambió, Cristo nos justificó, Cristo nos redimió, Cristo nos santificó. ¿Para qué? Para vivir para Él, no para el mundo. ¿Sabe? No. A veces no entiendo, y eso sucede tanto en México, Estados Unidos, como en el Perú. No entiendo cristianos que van a las iglesias, son fieles, y de repente escucho que ya están bien lejos de Dios. ¿Pero por qué?
porque ahí estaba la iglesia, no faltaba la iglesia. El culto entre semana, el culto de oración, la visitación de ganar almas, el ir a las misiones, a apoyar misiones, a conferencias de misiones, conferencias de liderazgos. Era el que estaba ahí primero que nadie. ¿Pero por qué se alejó? Porque nadie se daba cuenta que estaba viviendo una vida doble. Vivía para Cristo y vivía para el mundo. Hermano, los seres humanos nos podemos equivocar de las personas, pero Dios no. El problema no es que usted le va a dar cuentas al pastor Arturo Muñoz en el cielo. El problema es que usted le va a dar cuentas a Dios, usted y yo, de en qué gastamos nuestra vida. Ese es el problema. Un día usted y yo vamos a estar de pie ante Dios y Dios va a decir: a ver, abran el libro, vamos a contar la historia de. Y usted va a decir: no, eso no. Ni su esposa ni sus hijos sabían lo que usted andaba haciendo. Ni el pastor sabía lo que usted, joven, andaba haciendo. Ni sus padres sabían, señorita, lo que usted andaba haciendo. Allá en Perú estuve aconsejando a unos jóvenes, me pidió un pastor que aconsejara a unos jóvenes. Estos jóvenes fieles a la iglesia, trabajando en ministerios de la iglesia, pero haciendo cosas incorrectas. Y hablé con ellos, aparte, primero con él y después con ella. Y cuando yo les pregunté: hermano, una pregunta, ¿qué piensa Dios de tu vida? Con esa pregunta los quebré. ¿Sabe por qué los quebré? Porque no les dije: ¿y qué piensa tu familia de lo que estás haciendo? No, le dije: ¿y qué piensa Dios de lo que estás haciendo con tu vida? ¿Sabe? Eso es cierto, hermano. No es lo que piensa la familia. La familia te puede solapar tu pecado, te puede tapar tu pecado. Elí tapaba a sus hijos que andaban haciendo cosas incorrectas en el ministerio. Y fuego extraño los mató. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, hermano. Y cuando Elí escuchó que sus hijos habían muerto, él se cayó para atrás y estaba muy gordo, muy lleno de vida, y se desnucó y se murió Elí. ¿Y quién fue el próximo profeta? Samuel. Hermano, no pienses que por taparle a tu hijo, a tu hija, lo que anda haciendo, estás bien con Dios. Eso no es ser buen padre. Ser buen padre es decir: hija, lo que tú estás haciendo no agrada a Dios. Endereza tu vida, hijita, hijito. Pero los padres: ay, no, ay, pobrecito, déjalo, así aprende uno, cometiendo errores. Y luego que llegue la muchacha a los 6 meses o a los 4 meses, llegue y se le nota a una panza así, no vas a decir: comió demasiado mi hija, o le picó el mosquito del dengue, ya metió las 4 patas. ¿Sí me entiendes? Y vas a querer tapar y le vas a comprar ropa holgada para que nadie en la iglesia se dé cuenta de que tu hijita ya, como decimos los mexicanos, se comió la torta antes del recreo. Pero ¿qué tanto vas a tapar que a los 9 meses se va a ir un niño que está llorando y van a decir: ah, caray, los hermanos adoptaron un niño? No, no lo adoptaron. Es el pecado que taparon por 9 meses. Hermano, no juegue con el pecado, por favor. No lo solape, ódielo, aborrézcalo. Hay cosas que usted aborrece. Mire, la miel es algo bueno, natural, que ¿a cuánto les gusta la miel? Levante la mano, todos los que les gusta la miel, levántela. A mí me gusta,
Pero si yo huelo la miel, empiezo a vomitar, me causa náuseas. Y yo digo, ¿por qué lo bueno me causa náuseas? Me debe causar náuseas el olor al marrano, a los chicharrones, no a la miel. Me debe causar náuseas el olor al cigarro. Yo huelo el cigarro y me duele la cabeza, hermano. No vomito, pero me duele la cabeza. Debería de causarte náuseas el olor al alcohol, a la cerveza que te tomas. Pero eso no te causa náuseas. Lo bueno te causa náuseas, pero lo malo, que bien, que es sabroso, sabe. Hoy los hermanos estaban comiendo lentejas con chorizo de puerco y el hermano Hugo me quería matar. Pues le dije, muérase usted con su pecado. ¿Sabe, hermano? Si yo sé que algo me hace daño, ¿por qué lo voy a probar? Si yo sé que el maldito pecado me va a hacer daño, ¿para qué probarlo, hermano? Mejor me alejo. Si el pecado va a robarte tu testimonio, hermano, aléjate del pecado. Si el pecado va a destruir tu familia, tu hogar, aléjate del pecado. Si el pecado, joven señorita, te va a llenar de rebeldía contra Dios, aléjate del pecado. No juegues con él, porque vas a caer. La segunda cosa, Dios nos confronta con el pecado porque el pecado afecta a otros. El pecado afecta a otros. En la Biblia, en el libro de Ezequiel dice que Dios, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. Pero luego dice Dios que Dios castigará hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Y saben quiénes son los que lo aborrecen? Aquellos que toman el pecado a la ligera. Aquellos que solapan el pecado. Aquellos que dicen, no, mire el versículo 10 del capítulo 9 y 10 del capítulo 3 de Amós. No pierda Amós porque luego se va a perder. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, decid, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella. Y lo dice, y las violencias cometidas en su medio. Y luego el 10 es lo que está más fuerte de este capítulo. Dice, no saben hacer lo recto. ¿Qué es lo recto? Lo que agrada a Dios, hermano. El mundo no sabe hacer lo que es recto, lo que agrada a Dios. No hay temor de Dios en su vida. A mí no me extraña ver un joven drogándose si no tiene temor de Dios en su vida. A mí lo que me extraña ver un joven que estaba en la iglesia y luego verlo drogándose. Eso sí me causa preocupación. ¿En qué momento se alejó de Dios? ¿En qué momento jugó con el pecado que lo alejó totalmente de Dios y volvió a las adicciones? Hay un pastor en el norte de México que no voy a decir su nombre, ni voy a decir en qué ciudad está en el norte de México. A un hijo de él que muy fiel, un joven consagrado, un joven que quería seguir los ejemplos de su padre, pastoreándola. Cuando su padre estuviera ya anciano, ya no tuviera fuerzas, él quisiera pastorear la iglesia de su papá si fuera la voluntad de Dios. Y unos hombres malos lo confundieron con un delincuente y lo acribillaron. Ese joven bueno lo mataron, pero cuando lo estaban matando, su hermano menor los vio. Y cuando él llegó a la iglesia a avisarle a su papá que habían matado a su hermano, llorando, le dijo, papá, ¿dónde está el Dios que tú predicas, que cuida a sus hijos? ¿Sabes qué? Odio a Dios y me voy a alejar de Dios. ¿Sabe dónde se fue? A las drogas. Pasaron 3 años sin saber de él. Lo encontré en San Luis.
en la casa de adicciones. Hablé con él, regresó a su casa, estuvo trabajando con su papá y de repente se volvió a desaparecer otra vez. Nadie sabe dónde anda, pero si una cosa sí le aseguro, anda en drogas otra vez. ¿Qué sucedió en él? Odió a Dios, se alejó de Dios y cayó en las garras de Satanás. Hermano, Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa. Dios no envió a esos hombres a que mataran a su hermano. Fue Satanás que quiso destruir a un hombre que quería servir a Dios. Pero cuando tú odias lo que Dios a veces permite en tu vida y te amargas contra Dios, es cuando tú te alejas de Dios y odias a Dios y renuncias a Dios. Y tantas familias que han pisado esta iglesia que ahorita odian a Dios. ¿Por qué lo odian? Porque les han pasado cosas, porque a veces sus padres han agarrado cáncer, porque a veces sus abuelitos han muerto de una manera terrible y odian a Dios. Dice, ¿por qué Dios? Si yo me acerqué a Dios para que Dios bendijera mi casa, ¿por qué mi abuelo que tanto quería tuvo que morir de esa manera de esa enfermedad tan terrible? Y le echan la culpa a Dios. No, Dios, no es la culpa de Dios, hermano. Es la culpa de en qué gastamos nuestra vida. Es nuestra culpa. Pero tenemos que agarrar a alguien para echarle la culpa. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Sabe? Yo le pudiera echar la culpa a Dios. Dios, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué tengo 3, 4, 5 enfermedades en mi cuerpo? ¿Por qué? Al contrario, yo digo, Señor, gracias porque estoy enfermo, porque eso me hace depender más de ti. El diablo quiere que me aleje, pero lo único que está haciendo es que yo me acerque más a ti. No soy espiritual, hermano. No soy mejor que usted, pero yo sé que si yo me alejo de Dios me va a ir mal en esta vida. Yo sé que si yo me alejo de Dios, si yo empiezo a solapar el pecado, el maldito pecado, hermano, voy a acabar como los ejemplos bíblicos en Éxodo y en Deuteronomio por el tiempo. Hermano, es una cosa terrible el pecado. Se pasa, se transmite de generación en generación en generación y es una cadena que lleva un maleficio. No de parte de Dios, es que el diablo agarra a esa familia y la oprime y no la suelta y no la suelta hasta que acaba con todos. Hermano, la gente peca y nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Hay tantas familias que yo aprecio que han pasado por tiempos tan difíciles, hermano, y en esos tiempos yo les digo, hermano, siga mirando a Cristo, no se suelte de Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo. Y ahora que están sirviendo a Cristo y que están fieles, tal vez ellos en su mente han entendido que esa es la verdad, que Dios no paga mal a nadie, que Dios es bueno, que el hombre paga mal, eso es cierto, pero Dios nunca. Hermano, el pecado siempre te va a pagar mal. El pecado te va a traer degeneración, te va a traer muchas cosas mal. Solo rompiendo la cadena de pecado, hermano, haciendo lo recto, siguiendo a Cristo, podemos no ser hallados culpables ante los ojos del Señor. Así de fácil. Hermano, allá en Primera de Reyes 14:22, por el tiempo no, 15, 1 al 3, 15, 25 y 26, 16, 25, 26, 16, 30 al 33, Segunda de Reyes 3:2, 8, 18, 8, 27, 13, 2, 13, 11, 14, 24, 15, 9, 15, 18 y 3, 2 son ejemplos bíblicos, hermano, de lo que hace el pecado cuando usted y yo lo solapamos. Hermano, no consienta su pecado. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta
alcanzará misericordia. Hermano, Dios es bueno, pero nosotros somos malos. Usted va al médico no porque el médico esté enfermo, es porque usted está enfermo. Y va buscando que el médico le ayude a recuperar su salud. Usted no venga a la iglesia porque usted es santo, sino porque Dios es santo, hermano, y usted necesita la santidad de Dios en su vida. Usted venga a la iglesia no buscando los defectos del hermano Raúl o del hermano Oscar o del hermano Bulmar o del hermano Hugo o del hermano XYZ. Usted venga buscando a Dios porque sabe que usted necesita de Dios todos los días de su vida. Hermano, solamente mirando a Cristo podemos vencer el pecado. Hermano, confronte su pecado y confiéselo al Señor. Mire, en Amós 4:12 dice la palabra de Dios: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te ha de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Oh, hermano, un día vamos a estar ante Cristo. En el tribunal de Cristo vamos a estar presentes todos. Y ahí vamos a ser conocidos como no éramos conocidos. Mejor aléjese del pecado. Pablo decía: porque las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer esas hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía defectos, hermano. Pablo era un hombre usado por Dios de una manera increíble, pero Pablo siempre estaba buscando a Dios y buscando a Dios porque sabía: mi carne es mala, mi carne me aborrece, mi carne me quiere destruir, el pecado quiere atraparme otra vez, pero yo no voy a dejar que el pecado domine sobre mí. Se esforzaba Pablo, se esforzaba. Por eso servía todos los días a Dios. Por eso todos los días buscaba a Dios. Por eso todos los días hacía algo para Dios. Porque él sabía: manteniendo mi mente ocupada en las cosas de Dios es la manera en que yo voy a vencer mi carne. Pero ahora nosotros nos mantenemos ocupados en nuestro Dios, el celular. Nuestro Dios es Facebook, es Messenger, es Twitter, es Instagram, es WhatsApp. Y allá cada vez que voy a Estados Unidos escucho a los negritos que dicen: "What's up, man?" Y yo digo: este también usa el WhatsApp. ¿Sí me entiende? WhatsApp significa: ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿En qué? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu celular o Dios? Lo primero que agarras es a Dios, te agarras de Dios, o lo primero que agarras es tu celular para checar quién te escribió. Hermano, el pecado entra sutilmente, entra disimuladamente, entra como la víbora. La víbora no llega y te ataca así de golpe. La víbora llega y va zigzagueando en la tierra, te va cazando, te va cazando, te va cazando. Ve un animal y se para y le enseña la lengua y si es de cascabel suena el cascabel, y el ratón, el conejo, ahí está, y se le queda viendo y se le queda viendo y lo embeleza con los ojos. Ya cuando lo tiene asonsado, lo ataca. Así es el pecado, te embeleza el pecado, y cuando ya te tiene bien tonto, te ataca. Cuando estás ay, ¿qué tiene de malo? La copita social, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Te la tomas y al otro día: oye, te quiero invitar a mi iglesia. Sí, hipócrita, ¿a cuál iglesia? Pues no, que eres hermano. Los hermanos no toman. Y tú: trágame tierra. No, la tierra no tiene la culpa de lo que tú hiciste. ¿Sí me entiendes, hermano?
Ay, Dios, perdóname porque yo pensé que era un hombre derecho y tan guapo que se miraba y que yo pensaba que me amaba. Pero te quería destruir, sí, te quería, pero destruir. El pecado, el trabajo del pecado es destruir tu vida, hermano. El pecado, la bendición de Dios edifica tu vida. El pecado te destruye y Dios quiere edificarte. Hermano, confronta tu pecado y confiésalo. Apártate de él. ¿Qué es lo que debes de hacer, hermano? Este lado va a leer Isaías 1:16 al 18. Este lado derecho, de mi mano derecha. Este lado van a leer Juan 8:34 al 36. Búsquenlo. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Ya tienen Isaías? Todavía andan buscando Isaías. Grítenle a ver si lo encuentran, hermano. Pregúntele al vecino a ver si ya lo... Isaías está entre Génesis y Apocalipsis, dice el pastor Tommy. Bueno, los nuevos están en el Antiguo Testamento. A los viejos está entre Génesis y el Apocalipsis. Al hermano, a algunos hermanitos aquí, ya, esos ya. Está después del decálogo, hermano. Ellos ya entienden palabras sublimes, ¿verdad? El hermano Abraham sí sabe dónde queda. Por eso está en Génesis ahorita su Biblia, porque él sabe que en Génesis puede leer toda la Biblia. Muy bien. Isaías 1:16 al 18, ¿qué dice, hermanos, de este lado? Todos lean juntos, ¿qué dice? Amén. ¿Qué dice Dios? Que te apartes del pecado. ¿Qué dice Juan 8:34 a 36? No. ¿Ok? Ahora, ¿Cristo nos libertó del pecado? ¿Para vivir en el pecado? No, para ser libres del pecado. Ahora vaya a Proverbios capítulo 28, hermano, por favor, todos vayan a Proverbios 28. Proverbios 28. Cuando yo lo tenga me dicen amén. Pero voy a esperar que todos lo tengan. Porque si no lo tienen todos, pues luego lo voy a leer yo y van a decir, ¿dónde estaba, hermano? ¿Ok? ¿Ya estamos ahí, hermanos? Proverbios 28, versículo 13 y 14. Vamos a leer todos juntos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí te estás dando cuenta, hermano. El versículo 13 comienza, el que encubre sus pecados no alcanzará bendición de Dios, no va a prosperar. Y el versículo 14 al final dice, el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermano, no permitas que el pecado endurezca tu corazón. Confiesa tu pecado.
No lo encubras, no lo tapes, no lo solapes, no lo apapaches. Ódialo, aborrécelo tu pecado. Cuando hables con Dios sobre tu pecado, no le digas: oh Dios, yo tengo este pecadito, ay Dios, ayúdame con mi pecadito. No, Señor, odio este maldito pecado que tengo en mi vida, lo aborrezco, ayúdame, dame victoria sobre ese maldito pecado que yo tengo. Aborrécelo, hermano. Así como si te quisieran dar un vaso de agua de drenaje. ¿Tú te tomarías un vaso de agua de drenaje? No. Nomás de olerlo, lo avientas. ¿Por qué? Lo aborreces, lo odias, huele mal, apesta. El pecado apesta, hermano. Debes de odiar el pecado. ¿Y qué más tenemos que hacer? Mira, Miqueas capítulo 7, versículo número 19. Miqueas capítulo 7, versículo número 19. Esto es la misericordia de Dios, hermano. Si tú no encubres tu pecado y te apartas, vas a encontrar el favor de Dios en tu vida. Pero si tú lo sigues solapando, te va a ir mal. ¿Ya estamos ahí, hermano? ¿Puestos de pie? ¿Todos puestos de pie? Vamos a leer todos juntos este versículo. Dice, ¿ya estamos ahí? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Hermano, yo te animo a que esta noche tú no vengas aquí a fingir que estás arrepentido de tu pecado. Yo te reto a que tú seas valiente y tú te arrepientas de tu pecado. No nos trates de demostrar que realmente no nos demuestres nada a nosotros. El problema no es con nosotros, hermano. El problema es con Dios. Mejor sé sincero con Dios. Y dices, no, es que yo no quiero ser sincero con Dios. Pues con más ganas ven y trae tu carne al altar y dile: Dios, mi carne no quiere ser sincera contigo, pero yo debo de ser sincero contigo, Dios. Yo estoy haciendo este pecado. Confiésalo, apártate y Dios va a tener misericordia de ti. Señor, en esta noche su palabra ha sido expuesta. Solo resta, Espíritu Santo, que lo que usted ha hecho en el corazón de su pueblo lo manifiesta en la invitación. Bendiga la invitación, Señor. Reciba la honra y la gloria de cada decisión que se tome. Todos orando, hermano. Nadie viendo. Hermano, si Dios habló tu corazón, ¿por qué no dejas tu lugar?